lo dicho, gracias por aceptar primero mi comunicación. Estoy muy sorprendido, de verdad, del nivel de las ponencias o de las comunicaciones. Estoy encantado. Estaba con una cosa de trabajo y he olvidado del trabajo y me he quedado enganchado a las diferentes ponencias que ha habido, así que felicidades. No conocía estas jornadas, llevo poco tiempo en este mundo académico y bueno, pues mis felicitaciones, ¿no? La verdad es que es una suerte que existan y más poder participar, aunque reconozco que me gustaría estar allí físicamente, pero bueno, porque me encanta ir al País Vasco. Voy al lío, ¿no? Esta comunicación se enmarca en los trabajos que estoy preparando para mi tesis, que versa sobre el jingle publicitario como catalizador de la eficacia de las campañas de publicidad, ¿no? Lo cierto es que a mí la música, he elegido esto porque la música me ha acompañado desde siempre, en la pandemia todavía más, ¿no? Como diría Coquemaya, pues me gusta esto, lo de quiero mucha música y quiero música siempre, ¿no? Así que si yo llevo 30 y tantos años trabajando en el mundo de las agencias de publicidad, en el mundo de la comunicación, y me he lanzado al mundo a intentar hacer la tesis, pues tenía que ser evidentemente algo que conectase música y publicidad, ¿no? Incluso hoy me voy a atrever a cantar, así que ya me sabréis perdonar por ello, ¿no? No voy a poner vídeos, lo que cuente lo voy a hacer cantando. Bueno, como digo, al lío, ¿no? Yo como profesional, como profesor, doctorando y especialmente como ciudadano consumidor expuesto a la publicidad, una de las circunstancias que he percibido en estos últimos pandémicos tiempos es que asistimos como espectadores a una avalancha de campañas publicitarias en las que el papel protagonista de la música integrada como parte fundamental del discurso persuasivo ha adquirido una enorme preponderancia, ¿no? En cualquier bloque publicitario o en piezas sueltas en redes sociales podemos ver propuestas publicitarias que están musicadas, ¿no? Buena noticia, al menos para mí, ¿no? Sin embargo, hace apenas unos meses, el reputado compositor de jingles publicitarios, Manuel Pacho, el que no lo conozca es como gran referente de la composición de jingles, decía que actualmente los creativos de las agencias de publicidad no muestran sensibilidad hacia la importancia de la música en las campañas, ¿no? Aparecía esto en la revista Anuncios. Es paradójico, ¿no? Es conveniente en este punto determinar qué tipos de música se usan en publicidad, no me entretendré mucho, y específicamente qué es un jingle publicitario. En este sentido, según la tipología de Palencia Lefler, que es uno de las personas, digamos, que tiene más conocimiento y que ha trabajado más en el mundo de la música y de la publicidad, la música, según él plantea, puede ser preexistente u original, ¿no? Todos conocemos ejemplos de la música preexistente, sin ir más lejos el famoso Libre de Nino Bravo, vinculado a la comunicación de la marca Amena, u otras piezas que se han hecho famosas por aparecer en publicidad y viceversa, ¿no? Hay campañas que se han aprovechado del reconocimiento de alguna canción, ¿no? Pero a mí me interesa centrar especialmente mi discurso en los jingles publicitarios, en tanto son obras que están creadas específicamente para la publicidad, ¿no? De la publicidad se hacen populares, ¿no? Salen hacia el mundo, ¿no? Y estos pueden ser básicamente de dos tipos, ¿no? Por un lado, el jingle marca, que es música original, con texto breve, pegadiza, que persigue la repetición en el oyente y cuyo texto ensalza las cualidades del producto. Ahora veremos algún ejemplo. Y por otro lado está el jingle action, ¿no? Música original, cuyo texto puede tratar sobre cualquier tema, aunque tiene relación o suele tener relación con los valores que envuelven al producto o la marca, ¿no? Palencia Lefler también incorpora otras tipologías, como la música incidental, porque en casi todas las comunicaciones hay música, y en este caso hay mucha de archivo, o el logo musical o la sintonía corporativa. Hecho este paréntesis, volvamos a nuestro tema, ¿no? La avalancha de piezas publicitarias musicadas en estos momentos de pandemia, que creo que tiene también que ver con lo que antes contaba John, que es uno de los temas que se ha tratado en estas jornadas, ¿no? Como ocurre en casi todas las tendencias en comunicación, este cambio al que asistimos, ¿no? De que esta avalancha no se explica por una cuestión única, pero parece evidente que ante la adversidad
traducida en este caso en las dificultades técnicas que hemos tenido los publicitarios para producir piezas audiovisuales. No se podía rodar, no se podía salir a la calle a rodar absolutamente nada, ¿no? El ingenio se agudiza y las marcas y por ende los equipos creativos que desarrollan las propuestas publicitarias buscan soluciones que palíen de alguna forma esa escasez de recursos de producción audiovisual, ¿no? Por eso se piensa en música, porque es algo controlable, ¿no? La música como diferenciación es algo controlable que puedes manejar en un estudio relativamente fácil, ¿no? No tienes que hacer un despliegue enorme de medios, ¿no? Lógicamente, si este nuevo momentum musical no estuviera acompañado de resultados eficaces, la tendencia se convertiría en una moda pasajera, ¿no? Pero parece que no están yendo por ahí los tiros, ¿no? ¿Recordáis esto? Ahora es cuando canto. Dicen que al mal tiempo buena cara, que ha salido de peores, pero el dinero es cobarde y contagia sus temores. El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo, lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. ¿Os suena, no? Me imagino que sí, a más de uno al que vea la televisión, ¿no? Es una campaña de Bank Inter, ¿no? Decía, en algún medio da una lección magistral de publicidad en tiempos de coronavirus, ¿no? El anuncio, lo cierto es que está teniendo una magnífica acogida del público, se ha convertido en un case absoluto, ha ganado premios de comunicación y de eficacia de publicidad y ha nacido en estos momentos, no ha trascendido, la gente busca como loco quién canta esto y lo hacen como suyo. Está en Spotify, sin ir más lejos, ¿no? Aunque sea un anuncio comercial. Pero hay otras marcas con tradición publicitaria que también se han agrupado al carro musical, ¿no? Seguro que estáis escuchando estos días esto de creo que mi padre es un elfo. Sí lo es, sí lo es. Es un elfo. El Corte Inglés, que forma parte de nuestra vida. La vecina rubia, uno de los grandes influencers en redes sociales, lo utiliza continuamente, ¿no? Como parte de su discurso, sin tener nada que ver directamente con el Corte Inglés, pero que está asociado al Corte Inglés, ¿no? O algo que tiene que ver con el rap, que creo que después se hablará de ello, ¿no? Bosch, con la campaña Like a Bosch, ¿no? Tocino sano al vapor, Like a Bosch. Qué gozada de sabor, Like a Bosch. Triturado y al vacío, Like a Bosch. Como sano y menos lío, Like a Bosch. Nueva placa, qué pasada, Like a Bosch. Ahora clavo la dorada, Like a Bosch. Conserva fruta y verdura, Like a Bosch. Fresca y nunca a la basura, Like a Bosch. Si estuviéramos juntos en algún sitio, seguro que estaríais acompañándome a cantarla, lo haría seguro mejor que yo. De nuevo, comunicación sobre ello, qué diferente, qué es esto, cómo funciona la campaña en favor del Internet de las cosas, en fin. O con otro estilo, algo más subvirtiendo, digamos, el statu quo, ¿no? Correos, que nos cuenta ahora esto de es ahora, cuando hay que apoyar lo nuestro, al artesano de siempre, a los nuevos puestos, en un mundo definido por lo que hay en tu bolsillo, ser rebelde puede darse con el acto más sencillo, ¿no? Parte de la letra de la última campaña publicitaria de Correos, que ha tenido una cierta polémica, ¿no? Un spot brutal para promocionar Correos Market con letra de la rapera Sara Socas, ¿no? Y hay muchos más, muchísimos más, ¿no? Estilos musicales diferentes, jingles en los que la marca tiene más o menos presencia. No hay una regla que indique cómo es la mejor manera de abordar el uso de la música en publicidad para conseguir resultados y ser eficaces, que al final, no olvidemos, y lo digo desde el alma publicitaria, es de lo que se trata, ¿no? Conseguir resultados, ¿no? Lo cierto es que no hay nada nuevo bajo el sol. Música y publicidad han ido de la mano desde que comenzó la publicidad en medios audiovisuales a comienzos del siglo pasado, en la radio, ¿no? Estamos hablando de comienzos del siglo XX, ¿no? Los profesionales de la publicidad sabemos que bien utilizada puede ser el elemento clave que proyecte la fuerza de una idea hasta alcanzar decisivamente el corazón de los consumidores, lo que os puedo garantizar que no es nada fácil. Por eso, siguiendo el razonamiento del profesor Palencia Lepler, del que hablaba antes, considerar la música, la publicidad audiovisual, perdón, sin música es casi un inimaginable, un sinsentido, ¿no? Están condenadas a entenderse, pues se necesitan mutuamente la publicidad usando la música como catalizador
y la música aprovechando el poder de la publicidad para llegar a todo tipo de públicos y para seguir desarrollándose como disciplina, ¿no? Es necesario señalar, en aras del rigor académico que debe tener esta comunicación y en el foro en el que estamos, que hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Desde los que, como el propio Palencia Leclerc y otros, son enérgicos defensores de la capacidad persuasiva de la música, a los que critican el uso de este componente de la comunicación audiovisual. En cualquier caso, siempre desde posiciones enfrentadas, hay una oposición bastante extendida, hay una opinión bastante extendida que afirma que la música es un elemento importante a la hora de realizar publicidad audiovisual, pero no se trata de un integrante básico. Yo digo que efectivamente no es básico, pero sí es determinante. No estoy en nada a favor de esa tesis y estoy intentando en mi tesis en la que estoy desarrollando demostrarlo, ¿no? Como señala el profesor Antonio Santacreu, a lo largo del tiempo la sociedad ha dado gran preeminencia al poder persuasivo de la música, ¿no? Ya desde antiguo existe la creencia de que la música posee un poder extraordinario. Esta creencia que se ve siempre acompañada de cierto sentimiento de maravilla, de temor, que llega hasta el siglo XX, ¿no? O como señala Weinberger, otro teórico, es indiscutible su gran poder de influencia sobre el desarrollo de la humanidad y las diferentes culturas, llegando al punto de influir hasta en el mismo comportamiento y en el estilo de vida. O Tresur, que dice, concreta que lo es por dos razones, por su capacidad de reconocimiento inmediato y de asociación. Y así ha sido científicamente estudiada. Es esta perspectiva científica, aunque yo soy un científico experimental, en la que me interesa profundizar para poder aportar mi granito de arena a la industria publicitaria y a la de la producción musical. A partir de algunos trabajos científicos que he estado estudiando y revisando sobre el funcionamiento de los procesos cerebrales y su relación con el comportamiento humano, iré desgranando conclusiones operativas a continuación para la publicidad. Para ello, lo primero que haré es recoger una definición de la música desde un punto de vista de la ciencia experimental. No es mía, obviamente, sino de José Luis Díaz, de la UNAM de México, doctor de medicina. Es una construcción humana de sonidos encauzados, la cual, mediante instrumentos finamente ajustados y una expresión motora optimizada, se constituye en un estímulo sonoro espaciotemporalmente organizado que resulta en una percepción auditiva compleja al estar dotada de estados emocionales y figurativos conscientes, estéticamente significativos y culturalmente valorados, ¿no? Permite que acuda a un científico, yo seguramente la definiría de otra manera, más del estómago, más desde el corazón, pero creo que esto es lo que nos tiene que ayudar a poder contribuir a la industria de la comunicación, ¿no? En este contexto, la emoción que produce la música es determinante para que sea un fenómeno tan esencial y ubicuo de las sociedades humanas. Ya desde el barroco se sabe que el uso de las claves y los ritmos producen emociones diferentes. Alguien que toque música sabe la diferencia entre utilizar una nota menor o una nota mayor, ¿no? Así como que la diferencia esencial de la música sobre otras artes es que expresa las emociones en sí mismas, ¿no? Incluso he leído que se habla de una gramática M, que a través de un conjunto de reglas inconscientes permite al escucha entender conscientemente la pieza. En lo que a esta circunstancia compete, respecto al objeto de esta reflexión, y voy con mis conclusiones, ¿no? Conclusiones sobre la aplicación de la ciencia a la publicidad, ¿no? La expresión musical se sitúa en una esfera complementaria al lenguaje. Es decir, que usar música en publicidad incorpora un nivel de percepción adicional. Tiene la capacidad de anclar, yo añado, además, y potenciar el discurso, con más fuerza, el discurso publicitario. Siguiendo con las aportaciones científicas en este campo, la música efectivamente trabaja desde las sensaciones intrínsecas que produce, pero también por reconocimiento, asociación y, en consecuencia, evocación, ¿no? La ciencia también ha explorado esta capacidad de la música sobre las funciones cognitivas humanas, ¿no? Hay unos investigadores, Nilton Custodio y María Canao Campos, que ponen el foco en el poder de la música sobre nuestro comportamiento en parámetros vitales, incluso como herramienta terapéutica, ¿no? Según ellos, funciona activando sistemas de recompensa similares a las producidas con la comida, con drogas adictivas o con el sexo, ¿no? Lo que se llama el sistema dopaminérgico, perdón. Incluso la frecuencia respiratoria se sincroniza con el tiempo musical de una obra cuando ésta es escuchada durante un cierto tiempo. Esto está hecho a través de una investigación científica experimental, ¿no? Asimismo,
La escucha de música parece que interviene positivamente en la mejora de la salud y el manejo complementario de algunas enfermedades como hipertensión arterial, ansiedad y demencia, e influye en la calidad del sueño. Por otra parte, estos mismos autores apoyan la importancia de la música en tanto herramienta de comunicación en el desarrollo emocional e intelectual del ser humano y su papel independiente respecto a otros estímulos. De hecho, según ellos, música y lenguaje tienen representaciones corticales diferentes y pueden ser cambiadas independientemente. ¿Cómo me traigo esto yo a la publicidad? Pues que es un factor determinante. Y el uso de la música en la misma, en tanto añade un plano cognitivo más en la percepción de una pieza publicitaria. Así, la acción publicitaria adquiere otras dimensiones en la mente del receptor que pueden reforzar el discurso persuasivo primario. Adicionalmente, estos investigadores sostienen que al encontrarse en espacios diferentes, una vez que el cerebro almacena la importancia de un estímulo, un mayor número de neuronas se dedican al procesamiento de este. Así se explica que tengamos capacidad para reconocer una melodía familiar en un ambiente ruidoso. Este punto de vista es importantísimo en relación a las condiciones de recepción de los mensajes publicitarios, ¿no? Porque la publicidad habitualmente es vista o escuchada en espacios con todo tipo de ruido, por lo que crear una identidad musical para una marca, producto o servicio contribuirá, creo que evidentemente, al mejor reconocimiento del mismo y a incrementar su notoriedad. Vuelvo otra vez con el discurso de estos científicos, ¿no? Que indican que si el contenido proposicional es la característica psicológica central del lenguaje, la expresión y creación de emociones y figuraciones es el elemento psicológico central de la música instrumental, ¿no? En este sentido, de nuevo como conclusión para la publicidad, la combinación de ambas formas de expresión parece que crea un mundo más rico, influyendo en las percepciones y emociones desde diferentes puntos de vista, hecho del cual los publicitarios tenemos que aprovechar. Desde otra óptica, diferentes investigaciones abordan los fundamentos cerebrales de la emoción producida por la música. Pansep y Bernatsky han revisado extensamente las formas en las que la música promueve cambios emocionales y conductuales, incluyendo sus efectos sobre la memoria, el ánimo, la actividad cerebral y las respuestas autonómicas. Blood y Zatorre mostraron que las emociones musicales intensas acompañadas de estremecimiento requieren de la actividad de estructuras del sistema límbico y paralímbico en integración con la información sensorial y cognitiva. Y, en este sentido, por último, Díaz y Flores proponen criterios para la selección de estímulos musicales en función de las emociones particulares que generan. Asimismo, que es necesaria la participación de estructuras cognitivas superiores para que se desarrolle la emoción musical. Según ellos, el estímulo musical es procesado mediante una dinámica intermodular en áreas extensas del cerebro para integrar la experiencia musical afectiva y consciente. Esta tesis indicada podría ser de gran relevancia para la industria de la producción musical publicitaria, en tanto plantea desde un punto de vista científico la conexión entre estímulos y emociones, lo que permitiría ser más certero en la selección de estímulos musicales a la hora de incorporar una música a una pieza de comunicación comercial, es decir, ir más allá de lo intuitivo, con lo que habitualmente, os lo digo por experiencia, se trabaja, que funciona bien, pero sería adecuado poder hacerlo de una manera más pegada a un contexto científico, ¿no? Bueno, concluyo. La música, especialmente la original, con letras creadas ad hoc para el discurso, está afortunadamente volviendo a ocupar el papel protagonista que merece y que la ciencia confirma en el actual panorama publicitario. No desempeña en absoluto un papel secundario, como algunos expertos señalan e indicábamos al comienzo de estas reflexiones, papel que incluso tirando piedras contra su propio tejado, que es el mío, el gran David Ogilvy defiende, porque esto hace en su libro Ogilvy y publicidad, dice: cuando no tenga nada que decir, dígalo cantando. Y por hacerlo más concreto, dice: la música no contribuye a la eficacia comercial de un anuncio. Gracias, David, pero creo que estabas equivocado. No. Esperemos que este auge de la producción musical para la publicidad no sea solo debido a las limitaciones técnicas causadas por el confinamiento y que anunciantes y creativos reconozcan su esencial papel para incrementar la eficacia de las campañas. ¿Sabéis lo que dirían respecto a esto desde el Corte Inglés? Sí lo es un elfo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, José Luis.
que nos has hecho un repaso por los efectos psicológicos y fisiológicos también de la música, que muchas veces pasamos por alto o damos por asumidos ya cuando ponemos la lupa, sobre todo los efectos sociales, pero que están en la base. Yo tenía una pregunta. Eh, Hablaba de cómo elegís la música en la publicidad, porque la sensación que tenía yo cuando viendo anuncios de pequeñito y todo esto, que en cierta manera funciona como cierta legitimación de lo musical, es decir, cuando determinados sonidos consiguen llegar a la publicidad es que han alcanzado un estatus social suficiente. Pues recuerdo así como rompedor, por ejemplo, el anuncio de Radical Fruit Company, que para mí, lo que yo recuerdo, fue de los primeros que incorporaba como sonidos más duros, en el sentido que lo decía Ruggie al principio, es decir, sonidos más cañeros, más cercanos al rock casi punk. Entonces, pues bueno, como eso es a la hora de elegir el tipo de música, ¿sobre qué Claro. criterios? Porque mi sensación sí es eso, que funciona una especie de que la publicidad sirve una especie de legitimador de la música. Y en muchos casos, y ya añado la segunda pregunta, pues a veces también funciona incluso como promoción. Yo creo que hay grupos que se han hecho famosos algunas veces gracias a anuncios publicitarios. Sin duda, ¿no? La publicidad es un negocio, lo primero. Y, y entonces las cosas no se hacen en ningún caso por amor al arte, ¿no? Por eso, en relación con tu primera pregunta, hay una parte muy intuitiva, ¿eh? Hay gente que ha trabajado en producción musical de siempre, que conoce, que tiene una capacidad para entender el contexto y saber por dónde van los tiros, y eso hace que bueno, pues esté muy al cabo de lo que está ocurriendo, y entonces eso nos hace tirar de las cosas que afloran, ¿no? Eh, yo ahora mismo me he apuntado lo que decía alguien que esto me parece una chica sevillana que ha apuntado antes, Califato, no lo conocía, lo voy a apuntar y no se extrañe que dentro de unos meses aparezcan, o de unas semanas aparezcan algún anuncio. Porque, bueno, pues intentamos estar un poco al cabo de todo. Bueno, yo creo que hay una cuestión, es un viaje en dos sentidos, ¿no? La música aporta la publicidad y la publicidad aporta la música. Porque hay muchos grupos que se han hecho conocidos gracias a haber aparecido en alguna campaña. Y bueno, y la publicidad se ha aprovechado de circunstancias. Yo soy más partidario siempre, en cualquier trabajo que he hecho, de no intentar agarrarnos a algo que esté en la cresta de la ola, porque lo normal es que te canibalicen, ¿no? Y sino encontrar cosas que puedan tener tirón. Esto es un poco la gran duda que siempre tenemos los publicitarios, ¿no? Y eso también es un poco lo que me ha motivado a mí. Bueno, ¿qué puedo hacer yo desde una perspectiva un poco más científica, ¿no? Para aportar a la industria de la producción, ¿no? Para intentar marcar, oye, pues creo que debería ser un tema de rap, un tema más urbano, un tema más clásico, en función del tipo de estímulos y de emociones que se quieran generar en las piezas. Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias. Espero haberte contestado. Sí. No sé, Ruggier ha hecho un comentario por escrito. No sé si lo Sí, quieres mencionar también directamente. Voy al chat directamente. No, ya te lo comento. Sí que, que los juegos de ordenador también, la música en los juegos de ordenador y en los anuncios son dos cosas que yo cuando hablo con jóvenes siempre, de vez en cuando aparece, como que les ha influido alguna canción que han oído en anuncios o en juegos de ordenador y que se tiene poco en cuenta muchas veces. Y que sí que, como los que trabajáis en ese sector, son gente culturalmente muy inquieta y además por necesidad, normalmente es una música que tiende que ir por delante de la mayoría, como bien comentas. Sí, y yo también estoy de acuerdo que es muy interesante. ¿Sí? Sí, veo que conoces a Manuel Pacho, ¿no? Un personaje mítico, ¿no? Pero que vamos, que ha hecho la música del Partido Popular y ha hecho un millón de músicas. Por casualidad, me lo pasó un amigo, una entrevista que escuchó en la radio, y esta entrevista que he linkado es que es espectacular, es divertidísima, sí.
Son... personaje, pero bueno, hay muchos grandes, ¿no? Y Pacho ya lleva muchos años, pero ahora hay de nuevo una ola de gente extraordinaria en la composición musical, ¿no? A la publicidad, quiero decir.